Pues vamos a empezar con Profecía Bitcoin. Un aplauso para Ariel. Tienes que hablar súper fuerte. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, un placer estar aquí. Aterricé de Argentina hoy a la mañana, a las 5 de la mañana. Dormí muy poco arriba del avión, tengo jet lag, así que tal vez mi cerebro esté funcionando al 20% o al 30%. Espero poder despertarme y, bueno, estar al nivel. Y bueno, me ha encantado estar aquí y también gracias a Guerrilla y a Decentra y a todos los que organizan estos meetups. Me encanta ver cómo va creciendo, porque he estado aquí hace un año y eran mucho menos personas. Y bueno, la idea de la charla es empezar a contar un poco la historia de Argentina, empezar a contar la historia de este libro. Los últimos 2 años, algunos de ustedes me conocen, 2023 y 2024, estuve haciendo una gira en una furgoneta que se llama la Bitcoineta. Esa gira empezó aquí en Barcelona y fuimos recorriendo toda Europa. Hemos manejado hasta Turquía, en Estambul, arriba hemos ido hasta Riga, hasta Oslo, hasta Escocia y por todos lados, ¿verdad? Así que esa Bitcoineta manejó casi 75.000 kilómetros en 11 meses en total. Y en ese viaje surgió la idea de escribir este libro, porque me di cuenta, estaba en Múnich, que en ese meetup de Bitcoin quisieron durante todo el meetup, 2 horas hablar únicamente de la historia de Argentina, que es fascinante, porque es un desastre económico perpetuo, que ahora les voy a mostrar cómo somos campeones en cómo destruir la economía, cómo robarle valor a la gente, etcétera, y etcétera. Hay argentinos, ¿verdad? Aquí ya vi 2, 3. Genial. Bueno, si conocen alguna historia de sus padres de desastres económicos, si quieren contar esa historia, bienvenidos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con Argentina? La Argentina, durante sus comienzos, era como una tierra de bárbaros, era una tierra lejano oeste, ¿verdad? Gracias por la bebida. Así que en el siglo XIX nos estábamos matando entre nosotros, se llamaba civilización o barbarie, era lo que había que decidir, pero por suerte para el año 1853 ya elegimos un modelo federal. La lucha estaba entre qué tan descentralizada tenía que ser Argentina, entre federales y unitarios, ¿bien? Qué tanto poder tenía que tener Buenos Aires. Y en esa época había libertad monetaria. Podías usar dineros privados, dineros de los bancos, dineros de monedas de Potosí, Bolivia, de España, de soberanos ingleses, todo tipo de monedas. Y por suerte ganó en 1853 la idea de hacer una constitución liberal. La Argentina, creo que la Constitución de California fue la primera, reconoció la propiedad privada como un derecho inalienable, es decir, como un derecho fundamental. Y Argentina empezó todo un viaje de ascenso en 1860, que Buenos Aires se unió a la Confederación Argentina y que progresó, y así empezó la ola migratoria. Para 1910 éramos potencia mundial y ya para 1881 Argentina tenía su primera moneda nacional, que unificaron todas las monedas. Yo les voy a mostrar un billete, los puedo ir pasando, si los cuidan por favor, o sea, alguien lo vigila, porque tengo cada uno de los billetes que ha pasado a Argentina por aquí. Entonces, el primero es el peso moneda nacional, que circuló desde 1881. Voy a pasar, estos son 5 pesos. Y acá les voy a mostrar una cuenta de todos los ceros que le hemos ido quitando a la moneda. Es decir, acá ves una cuenta que diga, ¿qué tal si vos tenés un abuelo o un familiar lejano que era el argentino más rico de la historia de Argentina en 1970 o 1969? ¿Bien? Bueno, en esa época todavía se usaba el peso moneda nacional. Entonces, si tu abuelo tenía, digamos, estos son millones, miles de millones, billones en español, o trillions en inglés,
si tu abuelo tenía 10 trillions de pesos moneda nacional, luego cada gobierno en Argentina te iba a llamar, decir, tráelos que lo vamos a cambiar por la siguiente moneda. Lo voy a pasar. Entonces, 100 pesos de moneda nacional se convirtieron en un peso ley, que es este de aquí. Entonces le hemos quitado 2 ceros. Entonces los 10 billones se han convertido en 100.000 millones de pesos ley. ¿Ok? Vamos a pasar el peso ley. En 1970. Bueno, esta moneda, situémonos en 1971, que Estados Unidos termina el patrón oro, que se termina el acuerdo de Bretton Woods, que todas las monedas empiezan a flotar libremente. Entonces fíjense que la primera moneda argentina duró casi 90 años, pero la siguiente duró 13 años. Bien, y la destruimos, porque llegamos a billetes de 1 millón de pesos. Nos pagábamos con 1 millón de pesos, que también es un peso ley. ¿Bien? Así que vamos a empezar. Entonces, año 1983, terminaba la guerra de Malvinas, se terminaba el gobierno militar y volvió la democracia, pero este presidente tenía ideas muy keynesianas, muy desastrosas, asumió en el 83. ¿Cuánto creen que el presidente Alfonsín tardó en destruir la siguiente moneda? Díganme. Un día. Un día, bien, no, por suerte no. 5 años no, tardó menos de 5 años. 1 año, bueno, 2 años. En 2 años, esta moneda se parece bastante a la anterior, pero dice peso argentino. En vez de peso ley, peso argentino. Es más patriótico. Entonces al peso ley le quitan 3 ceros, si recuerdo bien, ¿no? O 4. No, le quitan 4. Entonces, 100.000 millones se convierten en 10 millones, o sea, 10 billetes de estos. Bien. Del peso ley. Son todos San Martín, ¿no? Sí, todo San Martín. Año 85. Bien. Se viene la siguiente moneda. Le quitan 3 ceros, si recuerdo bien. Sí, 3 ceros. Es decir que 1.000 pesos argentinos se convierten en un austral. El plan austral. Yo nací con el plan austral. Cuando el austral nació, era más valioso que un dólar. 83 céntimos de austral te compraban un dólar. ¿Bien? ¿Por qué le cambiaron a Austral? ¿Ese nombre de dónde sale? Tenían ganas. Austral viene del sur, significa que viene del sur. Se habían quedado sin ideas, ¿no? Peso moneda nacional, peso ley, peso argentino. Rebranding. Un rebranding, sí, un relaunch. Cuestión es que ya, ¿cuántos años pasaron para volver a la hiperinflación? ¿Cuánto creen? 4 años. O sea que para 1989 el austral ya estaba de vuelta en hiperinflación. Entonces Alfonsín, este presidente, pidió elecciones anticipadas para dejar el gobierno e irse. Bien. Vino un presidente que se llama Menem. Menem los primeros 2 años siguió con hiperinflación, pero vino un ministro de Economía que tuvo esta idea de crear una moneda que es esta, el peso convertible. Vamos a mostrar ahí. Esta no sé si la voy a circular porque es bastante valiosa, porque es el número 58.000 de la serie A. Quiere decir, esto valía $1. Quiere decir que habían impreso menos de $60.000 o menos de 60.000 pesos antes de que saliera este billete. Entonces este se queda aquí. Pero bueno, esto era como un tether, porque la ley lo que decía es, para poder emitir un peso es necesario tener $1 guardado en el Banco Central o bonos del Tesoro de Estados Unidos, si no, no se puede imprimir. ¿Bien? Como tether. Bueno, eso fue el único periodo que Argentina tuvo estabilidad. Duró 10 años, entre el 92 y fines del 2001. ¿Bien? Un peso, $1. Bueno, a partir de entonces, que es esta monedita, vamos a pasar acá, esta moneda valía $1. Todavía se puede conseguir esta moneda, pero hoy vale menos de el 10% de un centavo. Ahí tiene, ahí
Y arriba Vale menos tiene... que un Satoshi, de hecho, Vale, esta vale menos que camiseta, Satoshi, tal cual. esta camiseta era una fiesta de un Satoshi igual a un peso. Ahora ya está un Satoshi 1,25 o un peso. Exactamente. Bueno, al revés, ¿no? Exactamente, no, como tal cual como tú lo dijiste. Yo también estuve en esa fiesta, así que estuvimos esperando. Hoy un Bitcoin entero vale más de 100 millones de pesos en Argentina. Y hubo momentos en los cuales el Bitcoin valía 500 pesos, 100 pesos, etc. Bien, o sea que esto es el poder de destrucción que tiene el sistema Fiat, que los argentinos lo vivimos en carne propia. Acá está mi madre que me acompañó en este viaje a Europa. Como dije, llegamos hoy, así que mamá vivió todas las monedas, ¿verdad? Así que también les voy a mostrar unas imágenes de lo que pasa cuando el Fiat muere. A ver, el mouse a la derecha. Yo tenía más o menos 15 años, era un adolescente. Y vino un presidente, después de Menem, que era una especie de Joe Biden. Era un anciano que se perdía en el escenario, que había que estar llevándolo de brazo. Y este presidente, en vez de bajar impuestos, liberar la economía, no, lo que hizo es subir impuestos, trabar todo, y no bajaba el gasto. Y me acuerdo que cuando yo encendía la televisión todos los días a ver las noticias cuando iba al colegio, nos contaban cuál era la temperatura, el clima y cuál era el riesgo país. El riesgo país es los puntos porcentuales que Argentina sobrepaga por sobre la tasa libre de riesgo que en teoría es el bono del Tesoro de Estados Unidos. Nos contaban, ¿no? Decían 514, 536, hoy es 574. Y nos decían, nunca ha estado tan alto. ¿Cómo sube? Récord del riesgo país. Y nos lo contaban como todos sabiendo que algún día, a un determinado riesgo país, la deuda, los intereses de la deuda se vuelven impagables. Y como Argentina no podía inventar dinero, no podía emitir pesos, porque si no tenés dólares no podías emitir pesos, sabíamos que el fin se acercaba. Es decir, el default se acercaba. Entonces un día este ministro de Economía que tenía en Argentina declaró el corralito, que nos avisaron un lunes a la mañana que todo el dinero... Un viernes, me parece. Puede ser que sea un viernes. Acá madre tiene una anécdota para contar. Feriado cambiar. Sí, fue el día viernes, 30 de noviembre. Me enteré porque mi hija trabajaba en un banco muy importante en Buenos Aires y me avisó. Me dijo, mamá, todo lo que vos tengas en el banco, en digamos, depósitos de plazo fijo, retirados hoy. Pero ya no había. Sí. Pero contá cómo a qué hora llegaste al baño. Yo fui, era en el Banco Boston. Mis sucursales estaban en la calle Corrientes, casi Esmeralda por ahí. Y me dijeron, no les podemos dar el depósito, lo que tiene usted acá depositado, porque no tenemos plata. Digo, sí, porque el caballo va a meter un corralito en ese momento. Y me dice, mire, lo que puede hacer es ir a sucursal a la Casa Central, donde queda Diagonal Norte y Florida, Perú. Entonces me quedaban 15 minutos para llegar corriendo por Reconquista, hasta que entré al banco y cerraron la puerta. Filas de gente, como que se hacen en zigzag, hasta que llegué a la caja. Como no era mi sucursal cuando llegué, en el momento me dijeron tiene que registrar firma, pero el banco ya estaba cerrado. Tuve que ir al piso a registrar mi firma porque mi sucursal era otra. La cuestión es que la gente empezó a retirar dinero. Delante mío había una persona que tenía un maletín que lo llenó y delante de todo el mundo. Yo dije, bueno, lo mío no es tanto. Tengo un abrigo, lo pongo, lo guardo. No es un piloto, era poner abrigo, era un piloto, era verano. Así que salí de ahí y dije, voy a quitar el piloto porque es color fucsia. ¿A qué hora? Me van a hacer que me van a robar. ¿A qué hora te entregaron la plata? A las 3:30 de la tarde. Yo entré 3 menos 10, 15, sí. Pensé que había sido a las 8 de la noche. Sí, no, yo salí 3:30. Bien. Porque entré y ya no ingresó mucha más gente. Pero fue terrible una corrida, pero salí en plata. ¿Eh? Añadir un bocado.
En mi caso, mi madre fue muy parecido. Ahí hay 2 billetes más. En mi caso fue muy parecido, no mío, sino mi mamá, que ella tuvo la suerte de que alguien de un banco empezó a llamar a gente que tenía en la agenda, pero no sabía ni quién era. Y la llamaron y dijeron, che, tal, mirá, ¿quién sos? Y mi mamá le dice, yo soy tal. O no importa, venite al banco y lo que tenés de plata retiralo, porque el lunes ya no vas a poder. Y ella fue justo en la sucursal también del Banco Boston, que conocía al gerente, y la dejaron pasar, y con eso se hizo mi casa. De hecho, la anécdota de mi familia es que mi casa se hizo con esa... Porque al otro día la plata valía el triple, ¿no? Digo, El dólar valía. Peso perdió. Claro, lo que sucedió es que anunciaron el corralito, imagínense el nombre, lo puso un periodista, pero lo que significaba es que no podíamos retirar el dinero de los bancos. Habían puesto un límite que en esa época nos parecía muy poco, ahora la Argentina está mucho más pobre, eran 250 por semana que uno podía retirar por banco. ¿Bien? O sea que tal vez uno podía retirar 1000 por mes. Pero en cierta forma fue un experimento de CBDC, porque bancarizaron toda la economía. La única forma de pagar era tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, transferencia, pero no se podía sacar dinero. Tenemos cuentas en pesos y en dólares, entonces, claro, mucha gente también tenía todo su dinero en dólares en los bancos. Entonces esto duró meses y empezaron los... a ver si esto se ve, vamos a ver. El comercio ante la desesperación de su dueño. Empezaron los saqueos. Y hasta el árbol de Navidad que adornaba el comercio. Esto es en las afueras de Buenos Aires. Desesperación de su dueño. Así que esto se hizo famoso en ese momento, el chino llorando. Me acuerdo, mi madre me decía, no salgas a la calle, a la calle. Mercadería, pues no tengo para comer. Estoy enfermo. Tengo HIV, no puedo laburar, tengo esta porquería. Tengo 4 hijos. Empezaron los cacerolazos, que eran protestas, la gente golpeando las cacerolas. Entonces escuchaba que alguien protestaba acá, se iba propagando por toda la ciudad de Buenos Aires las protestas. Hubo gente que iba a protestar a la Plaza de Mayo, que es la plaza principal. Entonces un día, el jueves a la noche, creo que era 19 de diciembre, este presidente tuvo la mejor idea de instaurar un toque de queda, suspendiendo las garantías constitucionales. Como diciendo, a partir de las 9 de la noche no puedes salir de tu casa hasta las 6 de la mañana o 7 de la mañana del día siguiente. Entonces al día siguiente la gente, viernes, salió a protestar aún más a esa Plaza de Mayo. Este presidente sacó policías montados a caballo y murieron 20 personas en la plaza, entre varias otras cosas. Entonces la gente empezó a pedir que renuncie y luego vimos... Yo sé que la historia de Argentina es muy triste, muy deprimente. Esta es la casa de gobierno. Vimos al helicóptero presidencial aterrizar en el techo. ¿Qué pasó? Ahí va. Y viendo cómo lo llevaban del brazo al presidente, que se suba al helicóptero, y el helicóptero despegó. Bueno, ahí están llevando. ¿No? Alrededor estaba rodeada la casa por los protestantes. Protestaban. Ahí va. Renunció y se fue. Y no teníamos vicepresidente porque el vicepresidente había renunciado 6 meses antes. Y ahí la placa del noticiero decía que fueron 740 días. Y el país quedó sin presidente, acéfalo. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Entonces empezaron a ir en línea sucesoria. ¿Les interesa estas historias de Argentina o quieren pasar a hablar de Bitcoin? Díganme, si no... Y díganme también los tiempos que tenemos. A ver. Quiero mostrar...
Y esa. Bueno, luego, como no había vicepresidente, fueron al presidente del Senado. El presidente del Senado era un opositor, Rodríguez Sá. Bien. Y en este es su discurso inaugural. Contraído por el Estado Se pone a hablar de la los acreedores deuda externa. que merezcan definir nuestra posición con la frase: debemos honrar los compromisos asumidos. La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa interior y exterior de la nación. Entonces, Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. declaró el default. Y ahora todos aplaudiendo, todos los diputados, senadores, ahora se levantan, ovación. Esto era tipo 2, 3 de la mañana, no me acuerdo. Ahí está la hora, 8 de la mañana. Y ahora van a ver que empiezan a cantar. Argentina, Argentina. Ganadores seriales del default. El último que les muestro, bueno, Que duró 2 días, ¿no? este duró 15 días. Duró 2 semanas. Escribió un libro acerca de su obra en esas 2 semanas. Lo removieron. Y luego hubo una sucesión de como 3 o 4 presidentes en un periodo de unas horas, hasta que llegaron al que querían, que era Eduardo Duhalde. Hay otro video muy famoso que no voy a pasar porque hay que buscarlo, que cuando asume Eduardo Duhalde dice: el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos. Al revés. Mi cuestión no, todo el mundo recibió pesos. Es decir, agarraron la columna Excel del banco, ¿no? Base de datos editable, toda la columna dólar de toda la población, de todas las empresas del país, 0, y en la cuenta de pesos, multiplicado por 1,4, te agregaban pesos. Entonces vos tenías $100.000, tenías $0, pero de golpe tenías 140.000 pesos extra en la cuenta de pesos. Pero no exactamente, no. En el mercado libre ya el tipo de cambio se había ido de 1-1, que estaba durante 10 años, a 4-1. O sea, imagínense el 75% de evaluación en una cuestión de días. Perdimos el 75% de valor. Entonces, si vos querías agarrar tus 140.000 pesos y recomprar dólares, te iban a dar algo así como $35.000. O sea que perdiste el 65% de tus dólares con esa movida del corralito. Entonces, los argentinos que llegaron antes de las 3 de la tarde del viernes al banco a que le den todos los ahorros, esos estaban salvados. Ahora, el argentino que fue el lunes, meses más tarde, terminó cobrando el 35% de lo que tenía, en un país devaluado, y que luego, volvemos a la presentación, esta moneda se ha ido desde entonces devaluando a 5 pesos, a 6 pesos, 10 pesos un dólar, 100 pesos un dólar, sí. ¿Sigue prestando dinero? ¿En qué sentido? O sea, que en esa situación ¿cómo No hay hipoteca. pedir prestado? ¿De hipoteca o...? Habían, durante 2010, 2007, habían préstamos personales, pero cada vez se empezó a hacer cada vez más difícil y Argentina está acostumbrada al manejo de efectivo. Estas experiencias nos han enseñado mucho a usar efectivo. El argentino es uno de las personas del mundo que más maneja dólar, billete, y lo esconde en el colchón. No confiamos en los bancos por estas cuestiones. Entonces,
En Argentina, cuando vos comprás un apartamento, una casa, y vale 300.000, 500.000, nos juntamos en una habitación, contamos sobre la mesa los billetes, hay un notario, ¿viste? Que hace la transferencia y la persona se va, ¿no? Con el maletín, o se hace, incluso los bancos dan salas para hacer este tipo de operaciones. Entonces la gente tal vez contrata una caja de seguridad en el banco, bajo tierra, saca el dinero, va a la habitación donde se hace la compra y venta de la casa, y el otro puede ser que también sea cliente del banco, entonces también lo coloca dentro de su caja de seguridad, o se van repartiendo el dinero, no sé, se va uno para cada lado, pero se paga en cash. Recién ahora, tal vez con Milei, puede que empiece a resurgir esto del crédito hipotecario. Pero cuando eran pesos, los números nunca te daban, porque las tasas de interés eran altísimas, porque hay mucha inflación, entonces la relación cuota-ingreso nunca te daba para poder sacar un préstamo. Nadie podía acceder a un crédito hipotecario. ¿Bien? ¿Quieren preguntar algo más? Déjalo para el final. Vale, preguntas al final. Para que tengamos una idea. Bueno, unas imágenes de lo que fue. Porque tienen media hora o así más, ¿no? Vale, No sé cuándo. buenísimo. Ya terminó antes. Buenísimo. Todas imágenes. Bueno, entonces, el libro, lamentablemente ahora me quedan muy poquitos. Ya algunas personas los han ido comprando. Puede ser que mañana me llegue de Amazon un cargamento y si alguno quiere me avisa y nos encontramos o vemos cómo hacemos. Pero la primera parte del libro cuenta historia argentina. Todo esto que hemos ido charlando lo van a ver ahí. Luego pasa a explicar Bitcoin, eso claramente saben. También tengo una forma particular de cómo explicar Bitcoin. Y luego ya pasamos a hablar de cuestiones de economía, de filosofía y de política, y de cómo será una economía del futuro bitcoinizada, una economía deflacionaria, cómo se diferencia de lo que conocemos todos hoy. Y el final del libro, en Argentina decimos la parte más volada, que es hablar de aspectos espirituales, es decir, cómo Bitcoin nos cambia a nosotros como personas, y también cómo puede llegar a cambiar la experiencia humana de qué significa estar vivo en el futuro gracias a Bitcoin. No sé si quieren adentrar en alguna de estas. Mi cerebro no está andando muy bien con el jet lag y 2 horas de sueño. A ver que también les puedo contar. Les puedo mostrar alguna. Hay ideas originales en el libro, por ejemplo, les voy a mostrar unas cuentas que hice para que vean la escasez real del Bitcoin. Entonces, esta es una cuenta que se me ocurrió hacer, es un ejercicio mental. Y lo que voy a hacer ahora es agarrar todo el supply y todo el suministro de Bitcoin de 21 millones. Vamos a dividir ese suministro en 10 grupos iguales, que cada grupo tiene 2.1 millón de monedas. ¿Bien? Entonces, 10 grupos de 2.1 te va a dar 21 al final. Entonces vamos a ver. Sí, este es el grupo número 1, que sería el alto nivel, ¿no? Tal vez un gobierno de Estados Unidos, un Michael Saylor, Satoshi tendría que estar acá adentro. No sé si quién más podrá estar ahí, ustedes dirán. Pero cuestión es que 10 entidades, o 10 personas, o 10 gobiernos. Serían 2.100.000. Claro, cuando vos multiplicás 10 por 210.000, te da 2.1 millones de monedas. Y ahí se termina ese grupo. Cerramos el grupo top. ¿Estamos bien? Este es el primer grupo. Ahí te muestro el siguiente. Claro. Ahora vamos al siguiente grupo. Es el grupo de la gente que tiene 21.000 Bitcoin. Solo puede haber 100. ¿Bien? Porque 100 multiplicado por 21.000 te da 2.1 millones. Siguiente, 2.100 Bitcoins. Solo puede haber 1.000. Es muy fácil. Le vamos sacando un 0 de un lado y le ponemos el 0 del otro. 210 Bitcoins, puede haber 10.000. Bueno, pensemos que hay 200 países. Podríamos decir que hay... Vamos a suponer que hay 10 provincias por país. Así que hay 2.000 provincias. Después vamos a decir que hay 10 ciudades por provincia. Bueno, así, ¿no? Es decir, 200 Bitcoin, 21 Bitcoins. También luego vienen las empresas, ¿no? Solo puede haber 100.000 entidades. Y 2.1 Bitcoin
ser wholecoiner, ¿no? Que tenés una moneda entera, solo puede haber 1 millón de personas en el mundo que sean capaces de tener 2 Bitcoin. Bien, es un club muy selecto, el club de la moneda completa. Así que pasamos a los sats, a los satoshis. 21 millones de satoshis, solo 10 millones de entidades, personas podrían tener eso. Pensemos que en el mundo hay 62 millones de millonarios. Personas que tienen un patrimonio neto de más de 1 millón de euros o dólares. Siguiente nivel, acá es lo que cuando muchas personas, 2 millones de satoshis son 100 millones de entidades. Muchas personas cuando hacen un promedio agarran el supply de Bitcoin, dividen por 8.500 millones de personas que hay en el planeta y más o menos llegan a este número, 210.000, 250.000 satoshis. Pero como hay personas que tienen todas cantidades superiores, el humano normal, el promedio, tendrá nada más que 21.000 satoshis. O sea, el humano promedio de la humanidad se va a tener que manejar con 20.000 sats. ¿Bien? Porque ahí podés tener 10 billion o 10.000 millones de entidades. Ahí podemos meter hasta inteligencias artificiales, que se quieran manejar su dinero, lo que ustedes quieran. Así que ustedes se pueden ver ahí y decir, bueno, ¿en dónde estoy? Si estás en el 9, ya estás en el top 10% superior de la humanidad. Si estás en el 8, ya estás en el 1% de la humanidad. ¿Bien? Si estás en el 7, estás en el 10% superior del 1% de la humanidad. Y si estás en el wholecoiner, estás en el 1% del 1%. ¿Ok? Ahí va. O sea, va a haber 10.000 humanos, creo que son 10.000, no, o 1 millón. 10.000 humanos comunes por cada wholecoiner, más o menos. Así que bueno, ¿alguna vez lo habían visto de esta manera? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? Que te robo los bitcoins. Me roban los bitcoins. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, esto ya lo pasamos. Bueno, ahí también querían hablar acerca de Milei, me acuerdo. Así que les voy a mostrar. Resulta que a Milei... No, voy a ir más atrás. ¿Cómo llega Bitcoin? Perdona, me acaba de surgir la pregunta, voy a ir un paso atrás. Este tipo de análisis o de comentarios que... Voy a ir un paso atrás. Este tipo de análisis o comentarios que haces, ¿no crees que siembran mucho el tema de entonces Bitcoin hay que holdearlo y no vale para otra cosa? A mí eso me rompe mucho. Es que en esta etapa puede ser. Vamos a tratar otra cosa del libro. Tenemos un... Profecía Bitcoin. Bien. Esta es una infografía que improvisé, que es, imagínate, este es el mundo de la actualidad, ¿no? O sea, hay un bitcoiner cada 100. La 134, la página 134. O sea que, es decir, esto viene a representar que vamos por el 1% de adopción. Estamos redondeando, estamos imaginando que vamos por el 1%. Entonces, nosotros somos bitcoiners. Tenemos el objetivo de que el mundo se bitcoinice, que le gane al euro, al dólar, que sea moneda corriente en todo el planeta. Bueno, tenemos que ir a que por lo menos la mitad más uno del planeta use Bitcoin. Si dentro de unos años llegamos a este escenario de que 9 personas se suben al barco Bitcoin, tendremos 10 personas o el 10% de la economía. Quiere decir que 9 personas se han desprendido de su fiat y ese fiat lo tienen los 90 fiaters restantes. El precio de Bitcoin vamos a también redondear en que se tiene que multiplicar por 10. Estamos hablando de un Bitcoin de $1 millón.
Y como las personas que están en fiat tienen un excedente, es decir, estas 9 personas se desprendieron de su fiat, no lo tienen más. Ese es el supuesto imaginario que estamos haciendo. Entonces, estas 90 personas tienen las 100 unidades de fiat la tienen 90 personas. Esas personas sufren un 10% de inflación. Tienen todos los precios del euro subirían un 10%. Ahora, los bitcoiners hemos ido viviendo hiperdeflación. Desde las 2 pizzas en 10.000 bitcoins. Hoy en día, no sé, esto vale 3.000 sats, ¿no? O 5.000 sats. Vamos a hacer un ejemplo con la caña a 5.000 sats. Bueno, si hoy en día la caña vale 5.000 sats, en ese mundo la caña se tiene que ir a 500 sats. ¿Bien? Bueno. Siguiente escenario es el escenario que llamamos a la mitad de la economía. 50% de la economía está en Bitcoin, 50% de la economía está en Fiat. 40 personas se suben al barco Bitcoin, con lo cual el precio tiene que multiplicar por 5. Tenemos que ir a 5 millones de dólares por Bitcoin. Pero las 50 personas Fiat que quedan tienen todo el Fiat, 100 unidades de Fiat. Los precios en Fiat se le duplican. Entonces esa caña en vez de 5 euros son 10 euros. ¿Bien? Con lo cual, el día que el Bitcoin llega a 5 millones no te compran lo que 5 millones te compran hoy. Te tienes que ir hasta 10 millones para alcanzar este objetivo. Estábamos en 500 sats por caña. Como hemos multiplicado por 5 la economía del Bitcoin, el precio en sats se tiene que caer a 1/5. O sea que ahora la caña vale 100 sats. ¿Bien? Y ya estamos en la mitad de la economía del planeta Bitcoiner. Ahora, ese es el día que yo digo que tiene sentido cambiar los precios de las cosas y empezar a ponerlas en satoshis. Porque ir de la mitad de la economía al 100% de la economía implicaría nada más que un halving de precios en sats. O sea, de 100 sats por caña a 50 sats y se termina el viaje. Ahora, en Fiat, el Fiat se empieza a hiperinflacionar. Porque ya duplicaste los precios. Pero en el supuesto absurdo de que 99% de la economía estuviera en Bitcoin, una sola persona tendría todo el Fiat. O sea que un iPhone costaría 100.000 euros. O esa caña costaría 5%, 500 euros. ¿Bien? La caña. Bueno, ese es un argumento para explicar que en realidad el Bitcoin no tiene un precio final objetivo. Porque la posta, el objetivo se te va corriendo, a medida que avanzás, se te va destruyendo el Fiat. La única manera, acá después hay otro escenario que planteo en el libro, sería que el Bitcoin le enseñe a los gobiernos a comportarse como Bitcoin. Que sería que los gobiernos vean esto y digan, uy, hay una respuesta superadora a un competidor que nos viene a arruinar la fiesta. Y digan, bueno, si la gente no quiere usar Fiat, para evitar la inflación vamos a retirar circulante. Por ejemplo, Milei tiene un planteo que veremos si se cumple, si es verdad o no, que él dice, yo he dejado de emitir pesos, en cambio el dólar lo siguen emitiendo, eso es lo que Milei dice, en principio el peso sería mejor moneda que el dólar, y se tendría que continuamente ir apreciando contra el dólar y el tipo de cambio bajando hasta 1.000 pesos, hoy están 1.150, ¿no? Bueno, veremos si realmente el gobierno argentino no tiene un track record de cumplir. Pero bueno, volviendo acá, ¿cómo llegué al Bitcoin? Entre 2009 y 2014 estuvimos haciendo un partido liberal libertario en la República Argentina. Nació de Facebook, de un grupo de gente en Facebook. Un miembro del partido se hizo Bitcoiner y nos vino a proponer aceptemos donaciones en Bitcoin. Habían argentinos, esto es también 2014, más o menos 2015, más o menos cuando organizábamos charlas, charlabitcoin.com. Cuestión que Milei se hace libertario en el año 2014.
Entonces nos empieza a agregar como amigos en Facebook a muchos de nosotros. A ver si esto anda. Así que acá les voy a mostrar una conversación con Milei en Facebook. Somos amigos de Facebook. Eso es un bot. No. Me dice, gracias por aceptar mi solicitud, saludos JM. Yo le pongo saludos, ¿no? Bueno, esto fue el 7 de agosto del año 2014. Ya para octubre lo estaba queriendo orangepilear, ¿no? Porque veía potencial en Milei. Entonces le mando un video de una charla de Bitcoin que tengo subida en YouTube, que todavía está ahí, desde el 2014 está subida en YouTube. Él me responde, buenísimo, me pasás la PPT y PDF a su mail. Y acá es donde pensé que estaba de remate, ¿no? El loco. Porque me dice, mi jefe quiere invertir 800 M en bitcoins. Y yo le digo, ¿1000 o millones? M es de millones. 800 palos verdes. En Argentina un palo verde es $1.000.000. ¿Bien? Era una compra imposible, porque el bitcoin estaría como $400 por bitcoin. Hubiese implicado comprar 2 millones de monedas. El 10% del supply. Era una locura. Entonces, como pensé que estaba loco, nunca le envié la presentación, nunca le hice el seguimiento. ¿Viste? Culpa tuya. Es culpa mía, ¿no? Toda la historia podría haber sido distinta. ¿Y quién es su jefe? Eurnekian, que es un armenio, que es dueño de Aeropuertos Argentina 2000, de canales de televisión, es un billionaire de Argentina. Así que puede ser que Eurnekian tuviera ese dinero, pero no creo que hubiera ocurrido una compra de ese estilo en ese momento. Porque sí, no sé si a ustedes les pasó alguna vez que les aparece alguien que les dice, no, conozco un tío que quiere comprar 7 millones. Son todos delirios. Así que bien. Y para ir cerrando, les muestro las bitconetas, que es donde hemos hecho giras. La de Argentina, he viajado por Argentina, por Brasil. En algún punto se olvidó, porque hoy en día Milei no hace nada. Bueno, me lo una memoria sí. de Bitcoin o de lo Me lo he seguido encontrando en varias conferencias de economía. Hablo del año 2017, 2018, etc. Y cuando te quería hablar de Bitcoin, te escuchaba durante 2 minutos y te decía, sí, yo estoy a favor de todo dinero privado, ¿viste? Te hacía así y se iba, ¿viste? Y no escuchaba más. Es decir, como que nunca quiso profundizar, entender bien cómo funciona, no conoce diferencia entre Bitcoin, Ethereum, Cardano, esto es lo mismo. Bien. Son todas criptos privadas. Se arrepintió. No sé si se arrepintió, ¿eh? No sé. Él dice cripto, ¿viste? Pero en realidad Claro. No conoce. Generaliza el cripto. Bitcoineta de El Salvador, Bitcoineta que está en Sudáfrica, la europea, que ahora está en Roma en este momento. También aviso, esta Bitcoineta está disponible en la venta, o un alquiler, porque ya no vamos a hacer más gira. La idea es que el proyecto continúe, si hay alguien que esté dispuesto a seguir la posta, ¿no? Bueno, sí, no sé si tengo fotos acá. Adentro vale mucho porque, como dice mi madre, tiene firmas de casi todos los OGs, es decir, la gente más grosa, decimos en Argentina. Ha firmado Adam Back, Nick Szabo, Michael Saylor, Jack Mallers, Jack Dorsey. Vamos a ver. Uno de esos puede que sea Satoshi. Sí. Una de esas Satoshi ha firmado la Bitcoineta. También lo he subido a Saylor a la Bitcoineta. Esta foto la subí a Twitter y una persona en Inglaterra la cropió y la hizo un meme. Se hizo un meme viral. Han hecho como 500 memes con Saylor in the van, ¿no? Moving our digital energy to cyberspace. Getting there is no second ride. Removing DCAs and digital storage. Hasta Trezor hizo un meme. We're going self-custody. Acá con los dos jacks. Así que, bueno, no sé si queda algo más. Agradecerles y lo dejo que sigamos el meetup
Así que bueno, pero Si alguien quiere preguntar algo. seguro que alguien quiere hacer una pregunta. Hay micrófono, recorremos. Ahí hay una pregunta ahí. El micro no suena, es para la grabación. Vale. Sí, yo quería comentarte o preguntarte cómo ves tú la situación en Europa, porque claro, da la impresión como que aquí en Europa estamos siguiendo el camino de Argentina, y hay veces que se dice que los argentinos venís del futuro, ¿no? Claro. Entonces aquí tuvimos en su día la hiperinflación de la época de entreguerras de Alemania, ¿no? Pero eso se olvidó entre el 2008 y el 2014. El Banco Central Europeo quitó a todos los alemanes que no querían darle a la maquinita, pero ahora ya estamos en esa dinámica, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Europa va a seguir el camino, digamos, de Argentina? ¿Repetir la pregunta para que la escuche todo el mundo? Bueno, me dicen, sí, creo que Europa va a continuar el camino, el trayecto que ha hecho Argentina, y si es premonitorio lo que ha pasado en Argentina. Bueno, diría en cierta forma que sí. Es decir, creo que Argentina está... El planeta está desfasado, cada país lo que está viviendo, ¿no? Entonces, tal vez en China están, no sé, todo digitalizado, etcétera, y otros países están viviendo como en las cavernas. Pero en Argentina hemos pasado por todo este proceso de que nos hemos olvidado de lo que fue vivir 10 años de estabilidad. Es decir, hemos tenido 10 años en los cuales los precios no habían cambiado nada. Es decir, una hamburguesa en McDonald's era $1 y un viaje en el bus era 80 céntimos o 70 céntimos, y eso no cambiaba durante 10 años. Y luego vienen gobiernos keynesianos y te dicen, no, los precios suben porque el supermercadista es malvado y es egoísta y sube los precios. Y claro, la gente nunca hace ese clic mental y dice, pero como del 92 al 2002 ese mismo empresario no era avaricioso y no subía precios. ¿Qué pasó? Es decir, la ley de la convertibilidad es una ley que tenía 2 carillas, era una ley de 20 artículos. Esa ley frenó la hiperinflación, tan simple como eso. Y todos los gobiernos anteriores a Milei creían que, o le decían a la gente, que parar la inflación implicaba sacar la policía de la inflación a recorrer los negocios, ¿no? Y estar controlando y castigando a los negocios que subían precios. Y de que esa manera era como se luchaba contra la inflación. Y estuvieron años con eso. Y después viene Milei, hace unos cambios en la economía, y durante años el dólar subía, y el precio al cual estaba cuando Milei asumió, que era más o menos 1.200, Milei lo frenó. Llegó hasta 1.450 más o menos, y ha ido bajando, ahora está en 1.150. Y lo que Milei quiere es que baje a 1.000. O sea que el peso se está apreciando, el peso, mejor moneda, esos pesos que tenés ahí. Estoy ahorrando. Está ahorrando en pesos. Estoy holdeando pesos. Ahí va. Entonces también hemos visto, bueno, por ejemplo, para nosotros es muy loco esta experiencia personal, vivir el nacimiento, el resurgimiento de las ideas liberales o libertarias. El Partido Liberal Libertario se llamó de esta manera por una cuestión legal, que Partido Liberal no estaba permitido, porque ya existía un Partido Liberal de 1853. Entonces yo proponía libertario. Y un miembro del partido dice, bueno, los partidos socialistas se llaman Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Socialista de tal cosa. Hagamos liberal libertario. Y quedó. Y hoy en día Milei se presenta a sí mismo y dice, yo soy liberal libertario. ¿Verdad? Y es una locura porque, como decía mi madre hace un rato, en Argentina en los 90 o 2000, decir que uno era liberal era como un insulto. Decían, sos liberal. Y era peor, lo peor que te podía decir una persona era, sos liberal. Los liberales estaban escondidos en el closet y nadie se animaba a decir que era abiertamente liberal. Se escondían. Decían que eran republicanos, federales, no sé cuánto.
Y ahora es muy normal en Argentina que tal vez, no sé, viajás con un taxista y el taxista te esté diciendo hay que cerrar el Banco Central, ¿viste? Como que ese es el mérito que tiene Milei. A ver, desde el 2016 he ido a los canales de televisión, a las radios, y estar machacando la idea durante una década, al punto tal que, bueno, lo eligen presidente. Así que yo también les deseo eso a ustedes. Tal vez la situación se ponga fea, pero después viene el counter movement, la contrarrevolución o la reacción contra esa destrucción que genera el Fiat. ¿Hay una pregunta? Eso es para la grabación. Sí, sí. ¿Cuál es de dónde vienes? ¿Qué estudiaste, más o menos? Estudié licenciatura en Administración de Empresas y Sistemas. Y todo lo que es de economía es de aficionado, porque mi padre era liberal y libertario, digamos, de toda la vida, de la Escuela Austríaca de Economía. Así que esto lo vengo viviendo desde que tengo 5 años, o por ahí. Así que, sí. ¿Preguntas? ¿Alguna última pregunta? Al fondo, allá. ¿Puedes hablar un poquito más sobre la situación actual en Argentina con Milei y el futuro próximo que prevés, lo que tú consideras que puede suceder? Muchas gracias. Me dijo que hable sobre la situación actual de Argentina y no sé qué más, pero vamos a ver. La realidad es que Argentina ahora está muy cara. Es decir, una de las razones por las cuales me hice esa gira en el 23 y 24 era porque parecía, esto es antes de Milei, ¿verdad? Parecía que Argentina no tenía ningún futuro. La Argentina estaba en una inflación que subía. Entonces, piensa que en el año 2019 un salario normal en Argentina eran como decir $1.000 por mes. 1.000 euros, bueno, es razonable, es como, bueno. Ahora, el día que ganan las elecciones Alberto Fernández, inmediatamente hay una devaluación, que el peso se va de 40 a 60 en un día. O sea que ese salario de 1.000 se te va a 650 en un día. Asume Alberto Fernández con un dólar a 60, empieza la pandemia, se empieza a ir el tipo de cambio, al punto tal que para el año 23 un salario mínimo era como decir 200 euros por mes, y un salario normal eran 250 o 300 euros por mes. O sea, imagínate vivir con 10 euros por día como lo normal para el país. Entonces, no me generaba mucho incentivo que